Hola, ¿qué tal? Qué bendición estar contigo nuevamente. Sabes, Dios es muy bueno y te ama tanto que cada domingo te ha suplido con su preciosa palabra para que a través de ella le conozcas y crezcas. ¿Qué te parece si escoges tu sillón favorito y te sientas y cierras tus ojitos para que oremos? ¿Te parece? Oremos. Amado Dios, te queremos dar muchísimas gracias por este día que tú nos has dado. Te pedimos que nos ayudes a estar alegres en ti. También, Dios, pues te pedimos que tú me guíes, Señor, para que esta historia, Padre, pues cumpla su propósito en nosotros y nosotros lo apliquemos en nuestra vida. También, Dios, te pedimos que tú pongas un oído atento en los niños, un corazón dispuesto a ti y pues que estén quietos escuchando tu voz. Te lo pedimos y agradecemos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Memorizar la palabra de Dios te va a ayudar a tener paz, fuerza, fortaleza, consuelo. También te va a animar, te va a edificar por todo el resto de tu vida. Imagínate que estés haciendo un examen y que en tu libro hubo cosas que tú no estudiaste o que estudiaste muy poco. ¿Tú crees que a la hora de hacer tu examen te puedas acordar de esas cosas que estudiaste poco o que no estudiaste? ¿Verdad que no? Bueno, pues así con las cosas de Dios. Si tú no memorizas o memorizas poco, Dios no podrá recordarte en el momento justo su palabra, pero sí te recordará todos aquellos versículos que pusiste en la tabla de tu corazón. El versículo que te tienes que memorizar está en la primera parte de la Biblia en el Antiguo Testamento antes de Cristo y está escrita en Salmos 91:11 y dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Te parece si ahora lo leemos desde un visual? Bueno, dice Salmos 91:11: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Tú sabes qué son los ángeles? Los ángeles son creados por Dios y son criaturas celestiales. Ellos le sirven a Dios. Dice la primera parte del versículo: a sus ángeles mandará. Dice que Dios envía ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Así que como hija o hijo de Dios, no debes de tener miedo, porque Dios ha mandado ángeles a tu alrededor para que cuiden de ti. Bueno, la historia bíblica que veremos el día de hoy está en la primera parte de la Biblia en el Antiguo Testamento antes de Cristo y está en Segunda de Reyes 6:8 al 23. Esta historia inicia en Siria y ahí se habla de un enemigo terrible que estaba pensando cosas feas, o más bien planeando algo muy feo para atacar a Israel. También habla de un sirviente que vio algo sorprendente que nunca jamás olvidaría. ¿Te gustaría saber qué es ese plan que ese enemigo quería hacer en contra de Israel y qué era lo que el sirviente nunca jamás olvidaría? Bueno, pues pon mucha atención. Los sirios habían sido enemigos del pueblo de Dios por mucho tiempo y los dos países habían estado peleando por muchos años. Ahora, el malvado rey de Siria tenía un nuevo plan.
Él secretamente estaba planeando hacer un ataque sorpresa. El ataque del enemigo fue planeado para vencer al pueblo de Dios. Él les indicó en qué lugar estratégicamente quería que el ejército acampara. Probablemente él dijo: qué sorprendido estará el ejército de Israel cuando lleguen a su lugar secreto y de repente nuestro ejército aparezca y los ataquen. ¿Su plan de los sirios para vencer a Israel tendría éxito? El ejército sirio esperaría en su lugar secreto para hacer su ataque sorpresa. Mientras el rey sirio estaba ocupado con sus planes secretos, nuestro Dios omnisciente, ¿qué significa esto? Que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Así que Dios estaba ocupado diciéndole esos planes a su profeta Eliseo, quien estaba quedándose en Dotán, no muy lejos del palacio en Samaria. De alguna manera, Dios hizo que Eliseo supiera dónde estaba esperando el enemigo. Así que Eliseo envió un mensaje inmediatamente al rey de Israel, advirtiéndole que no llevara su ejército a tal lugar, porque los sirios irían allí y estarían esperando para atacarlos. El rey de Israel no creyó en Eliseo, así que envió a uno de sus soldados que esperara en aquel lugar para ver si era verdad. Cuando el soldado regresó, él le dijo al rey de Israel que los sirios en verdad estaban acampando allí, tal como Eliseo lo había dicho. Cuando el ejército de Israel no llegó a su lugar secreto, el rey de Siria mandó a su ejército a un lugar diferente. Pero Dios le dijo a Eliseo acerca de otro lugar. Y así lo hizo una y otra vez. Eliseo advertía al rey de Israel con el fin de que no fueran atacados. ¿Puedes imaginarte cuán frustrado estaba el rey sirio? Su corazón estaba turbado. No podía entender cómo Israel siempre sabía de sus lugares secretos y destruía sus ataques sorpresa. Él pudo llegar a una sola conclusión: seguramente había un traidor en su ejército. Alguien estaba contando sus secretos a Israel. El rey sirio reunió a sus oficiales y dijo: alguien en este ejército está traicionándonos y yo quiero saber quién es el traidor. El rey no se daba cuenta que Dios estaba ayudando a Eliseo y al pueblo de Israel. Él no creía en el único Dios vivo y verdadero. Acusó a sus hombres de traidores. Entonces uno de sus hombres habló y dijo: no, rey, no hay traidor. Es Eliseo, el profeta de Israel. Él le dice todo al rey. Aún sabe lo que tú dices en tus conversaciones más íntimas. El rey de Siria estaba furioso y ordenó diciendo: averigua dónde vive Eliseo para que yo envíe soldados a capturarlo. ¿Cómo se atreve ese profeta a destruir los planes de mi ejército? Cuando el rey oyó que Eliseo estaba viviendo en Dotán, él mandó a un gran ejército de soldados con caballos y carrozas, los cuales llegaron de noche y completamente rodearon la ciudad, esperando a que amaneciera. Este profeta no escapará a mi ejército, debió de haber pensado el rey. Pondré fin a su interferencia de una vez por todas. Levantándose en la mañana, el sirviente que estaba viajando con Eliseo se despertó y salió de la casa. Quizá mientras bostezaba y se estiraba, él se dio cuenta de algo. Horrorizado vio que estaban completamente rodeados por un gran ejército. Soldados sirios había por todos lados, listos para atacar a Dotán. Su corazón del sirviente debió de haber latido fuertemente. Él corrió rápidamente para contarle a Eliseo. ¡Ah, señor mío!, gritó él.
¿qué haremos? Pero Eliseo estaba tranquilo y le dijo, no tengas miedo, porque son mucho más los que están con nosotros que los que están con ellos. El sirviente debió de haber estado confundido preguntándose, ¿cómo puede él estar tan calmado cuando el enemigo está listo para atacar? ¿Qué significa los que están con nosotros? El ejército de Israel no está aquí para pelear y defendernos, solamente estamos él y yo. Muchos pensamientos ansiosos debieron haber pasado por la mente del sirviente preocupado. Eliseo se dio cuenta que su sirviente no lo podía entender. Eliseo no estaba confiando en su propia fuerza o en el ejército de Israel para defenderles contra el ataque del enemigo. Él confiaba en Dios Todopoderoso, que cuidaba de ellos y quien los protegería. Eliseo quería que su sirviente viera que la protección de Dios era verdadera. Entonces él oró, Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. La Biblia dice que Dios abrió los ojos del joven y con asombro miró. ¿Por qué Eliseo estaba tan tranquilo? El monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego. No era el ejército sirio, sino era el ejército de Dios. El Señor había puesto la guardia celestial alrededor de Eliseo y de su sirviente, preparados para hacer batalla y protegerlos. ¿Piensas que el sirviente todavía tenía miedo? Yo pienso que no. Ahora él sabía que podía confiar en que Dios los protegería. El ejército sirio se acercó y Eliseo oró de nuevo, pidiéndole a Dios que los hiera con ceguera, y Dios los hirió con ceguera, como se lo había pedido Eliseo. Él les dijo, no es este el camino, síganme y yo les guiaré al hombre que buscan. Y ellos le siguieron a la ciudad de Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, Eliseo oró de nuevo y pidió que abriera los ojos de los sirios para que volvieran a ver. Y Dios abrió sus ojos y al ver se dieron cuenta que justo estaban en medio del territorio enemigo. En Samaria, el rey de Israel vio que Eliseo le había traído el ejército sirio. Él estaba muy emocionado de su buena fortuna y preguntó a Eliseo, ¿los mataremos? No los mates, respondió Eliseo. Y él le recordó al rey que él no había capturado ese ejército. Dios lo había hecho. Eliseo quería dejar que los soldados vivieran para que pudieran decir lo que había hecho el Dios de Israel. Eliseo pidió al rey que dieran de comer a los cautivos y los dejara ir. El rey preparó un gran banquete y cuando los cautivos terminaron de comer y beber, hasta que estaban saciados, él los envió de regreso a Siria. Los soldados sirios debieron de haber contado a su rey acerca de todas las cosas extrañas que habían pasado. El rey sirio vio que no podían ganarle al Dios de Israel, así que su ejército dejó de invadir a Israel. Dios había protegido a su pueblo de su enemigo. La guerra había terminado. No fue porque su pueblo era hábil o fuerte, sino por el poder de Dios y su fidelidad. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Bueno, pues, ¿te gustó la historia? Hay tres cosas que Dios nos quiere, o más bien quiere que aprendamos en esta historia de Eliseo. La primera cosa que quiere que nosotros aprendamos de esta lección es que nosotros, tú y yo, debemos de tener una íntima relación con Él. La segunda cosa que Dios quiere que nosotros aprendamos de la historia de Eliseo es que
debemos de tener fe y que a pesar de cualquier circunstancia, nosotros no debemos de tener miedo, porque Él siempre mandará ángeles cerca de nosotros para que nos guarden en todo tiempo. Y la tercera cosa que Él quiere que nosotros nos llevemos el día de hoy es su palabra. Él quiere que recordemos el versículo que nos tenemos que memorizar para que nosotros sepamos que Él siempre cuida y guarda de nosotros y que nunca, nunca, nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar. Bueno, pues te voy a compartir nuestra frase del día de hoy. Y dice, nuestra frase del día dice, no tendré miedo, Dios cuida de mí todo el tiempo. ¿Lo repetimos de nuevo? No tendré miedo, Dios cuida de mí todo el tiempo. Mira, ahora lo vamos a tener aquí para que no se nos olvide. Bueno, pues, ¿qué te parece si ahora para finalizar hacemos una breve oración dándole muchas gracias a Dios? Oremos. Amado Señor, te queremos dar muchas gracias por esta preciosa historia en donde podemos ver que tú eres fiel, que tú siempre cumples tus promesas y que esta es una promesa verdadera, Señor, que queremos siempre traer en nuestro corazón, de saber que tú tendrás el cuidado de nosotros y que tus ángeles, Señor, están protegiéndonos de todo mal. Padre, ayúdanos, Señor, siempre a recordarlo y que aunque nosotros no veamos como el sirviente Dios, pero que no necesitamos ver, Señor, siempre recordemos y seamos agradecidos en nuestro corazón, porque tú eres un Padre amoroso, tierno y cuidadoso. Te lo queremos pedir todo y agradecer en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, chicos, pues me dio mucho gusto poder compartir con ustedes esto el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, también uno muy grande igual que el de ustedes a mamá, y que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.